Hola, 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 chicos. Buenas tardes con todos. No sé si es que me pueden escuchar bien para ya hacer inicio de la clase. Ya, por favor, confírmame. A ver Buenas si se tardes, puede. profesor. Buenas tardes. Ah, por fin, alguien por ahí alguien me responde, por fin. Entonces, chicos, bien. Estaba tomando las capturas finales para el inicio de la clase. Ya sabes que debo presentar una documentación de todas mis clases que esté realizando. Entonces, estoy realizando mis pequeñas capturas. Entonces, te voy narrando por ahora que termino de acá de hacer mi documentación. Te voy narrando sobre el tema de hoy. El tema de hoy es el tema de contaminación ambiental. Chicos, perdón, el tema de hoy, chicos, es un tema bastante importante, no solamente en el curso de química, porque contaminación ambiental, déjame contarte que es un tema que no solamente te va a venir en el curso de química, también te va a venir en el curso de geografía, también te va a venir en el curso mm, en el curso de biología, biología, geografía y química. Ahí está. Ahí te van a venir 3 cursos. Biología, geografía y química. Entonces, ya. Primero, chicos, cuando yo hablo de contaminación ambiental, primero definir qué es contaminación ambiental, ¿ya? Contaminación ambiental es un desequilibrio en un ecosistema. Cada vez que te pregunten qué es contaminación ambiental, tú vas a decir que es un desequilibrio en un ecosistema. Lo que pasa, chicos, es que los ecosistemas, los ecosistemas son sistemas que están en perfecto equilibrio, pero cada vez que ese equilibrio se rompe, recién yo hablo de contaminación ambiental, ¿correcto? Cada vez que rompas el equilibrio, tú estás hablando de contaminación ambiental. Entonces, permítame subirte el material para el día de hoy. Dame un par de minutos, por favor, para subirte el material de hoy. Dame un par de minutos, por favor. Aquí estoy dejando material del día de hoy.
Ya listo. Ya. Entonces, semana 18, contaminación ambiental. Ya. Por favor, confírmame si es que puedes visualizar la diapositiva. Confírmame. Sí, profesor. Listo, comenzamos entonces. Le tomas captura a la diapo en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora, primero, para ver contaminación ambiental, debo comenzar definiendo qué es un ecosistema. Un ecosistema es un conjunto de seres integrados a su ambiente en perfecto equilibrio, determinando un sistema estable como resultado de interdependencia entre ambos. O sea, en un ecosistema, chicos, va a estar la parte de seres vivos, que son los componentes bióticos. ¿Quiénes son los seres bióticos? Los seres vivos, pues, o sea, que son las plantas, animales, y también van a estar los componentes abióticos. ¿Quiénes son los componentes abióticos? Aquellos que no tienen vida, por ejemplo, el aire, el agua, las rocas, los suelos. Entonces, eso va a ser un ecosistema. Mira, repitamos el ecosistema. Ecosistema está formado por los seres vivos. Los seres vivos son los componentes bióticos. Dentro de los componentes bióticos están las plantas, animales, hongos, protozoarios, etcétera. Y la parte que no son seres vivos, que son los componentes abióticos, la palabra a significa sí y bio, vida, o sea, los componentes abióticos son aquellos que carecen de vida, por ejemplo, el aire, el agua, las rocas, los suelos, las sales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto va a estar en perfecto equilibrio, los componentes bióticos y los componentes abióticos. La relación entre ellos debe estar en perfecto equilibrio. Cuando se desequilibra el ecosistema, el equilibrio de un ecosistema, cuando se desequilibra, cuando se rompe el equilibrio de un ecosistema, ahí yo estoy hablando de contaminación ambiental. Si quieres, le tomas captura a la diapo en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces, quiero que sepas que los ecosistemas pueden ser naturales y artificiales. Naturales, por ejemplo, o con un arrecife de coral, o los pantanos de Villa, son ejemplos de ecosistemas que crecen naturalmente. O ecosistemas artificiales, por ejemplo, un acuario, el zoológico de Huachipa. Ahora bien, es cierto, chicos, que, por ejemplo, a veces el hombre sin querer genera arrecifes naturales. ¿Cómo que sin querer genera arrecifes naturales? O sea, total, ¿lo genera o no lo genera? O sea, de manera indirecta el hombre lo genera. O sea, te cuento, mira, a veces ya por los años 1500 o 1600, los años, hay embarcaciones que se terminan hundiendo en el fondo del mar. Ya más adelante esas embarcaciones que se han hundido se van a ir convirtiendo en arrecifes de coral naturales, o sea, poco a poco, poco a poco. Por ejemplo, esas embarcaciones del siglo XX, aquellas que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, se hundieron en el mar, ya, pero poco a poco de ese material se van a ir formando arrecifes de coral naturales. Naturales. Naturalmente, en esos barcos hundidos se van a ir formando arrecifes de corales. Ya, entonces, ya sabes, existen dos ecosistemas, naturales y artificiales. Quiere le toma captura a la diapo en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora, recién sabiendo que es un ecosistema, yo te puedo definir qué es contaminación ambiental. Recién. Entonces, ya te había dicho entonces que la contaminación ambiental consiste en la ruptura del equilibrio de un ecosistema.
Rompe el equilibrio de un ecosistema, entonces hablamos de contaminación ambiental. Alterando la calidad de agua, suelo y aire generando riesgo para la salud de los seres vivos. Listo. Si quieres le tomas una captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora, vamos a la pregunta 1. Dice, un bioma es el conjunto de ecosistemas característicos a partir de su vegetación y de las especies animales que predominan. El clima y los parámetros físicos como la temperatura y las precipitaciones permiten la coexistencia de microorganismos en el suelo, la cobertura vegetal y la fauna terrestre y áreas tales como las aves. Al respecto, selecciona el valor de verdad de las siguientes proposiciones. 1. ¿Un ecosistema natural está definido por su vegetación y especie de animales que predomina? Claro, verdadero. ¿Por qué no? Verdadero, estamos hablando de un ecosistema natural. Por ejemplo, un bosque, ¿no? Un bosque está definido por su vegetación y las especies animales que están dentro de él. Un pantano también. 2. El clima, la temperatura y las precipitaciones. Precipitaciones son lluvia. Entonces, a ver, vamos a ver. El clima no tiene vida. La temperatura tampoco tiene vida. Las precipitaciones, o sea, las lluvias, tampoco tienen vida. Entonces, son componentes abióticos, ¿verdadero o falso? Cuéntame, participa conmigo. Verdadero. Verdadero, respuesta correcta. Verdadero, pues porque todo el clima, la temperatura y las lluvias carecen de vida, por lo tanto son abióticos. La tercera me dice, los microorganismos, sabes que los microorganismos tienen vida, ¿no? Por ejemplo, las bacterias tienen vida. Los microorganismos en el suelo y la fauna aérea que puede ser un águila, un cóndor, pues, no sé, unas palomas. Entonces, los microorganismos y la fauna aérea que tienen vida, ya se sobreentiende que tienen vida, son considerados componentes bióticos, ¿verdadero o falso? Bióticos, ¿verdadero o falso? Está fácil, ¿ah? Entonces falta, ¿verdadero o falso? Cuéntame pues. Verdadero. Respuesta correcta. Entonces la clave a marcar sería la B de beso. Listo, ahí tiene. Si quieres le tomas captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Listo, le tomaste captura. Cambiamos de diapositiva. 2. Los ecólogos denominan ecosistema al ambiente en el cual cada organismo lleva a cabo su desarrollo. Es una localización física en el tiempo y en el espacio que incluye tanto condiciones físicas como una variedad de organismos que coexisten dentro de sus límites. Estos pueden ser naturales o artificiales, muy grandes o pequeños. Con respecto a los ecosistemas, seleccione el valor de verdad de las siguientes proposiciones. 1. Un embalse producto de un derrumbe, escúchame, mira, producto de un derrumbe sobre un río genera un ecosistema natural. Eso se parece mucho a los arrecifes, ¿no? Por ejemplo, te decía, ¿no? En el siglo XX hay muchas embarcaciones de la Segunda Guerra Mundial que se hundieron. Una vez que se hunden dentro de esos barcos, se forman arrecifes de manera natural, ¿no? Se forman corales dentro de esos barcos hundidos. Entonces, acá te hablan que hay hay un derrumbe sobre un río. Y ese derrumbe sobre un río, dice, genera un ecosistema natural. ¿Verdadero o falso? A ver si me has entendido mi ejemplo. ¿Verdadero o falso? Cuéntame, mira, hay un derrumbe. Y luego dentro de ese derrumbe empiezan a crecer, no sé, algún ecosistema. ¿Qué sería? ¿Es un ecosistema natural, verdadero o falso? ¿Hay alguien por acá? Creo que solamente escucho grillos, ¿ah?
Obvio que es verdadero, chicos. Obvio que es verdadero. 2. Un invernadero donde se cultivan hortalizas representa un ecosistema natural. ¿Sabes qué es un invernadero, no? Te voy a dibujar qué es un invernadero, ¿ya? Un invernadero es una especie de construcción de calamina o de plástico transparente. Esto, chicos, es un invernadero. Lo que pasa es que este invernadero sirve para proteger a las plantas de las condiciones ambientales. Puedes protegerlas, por ejemplo, de plagas como las langostas, de granizo, de escarcha. ¿Ya? Pues acá proteges a plantas de todas esas plagas. La diferencia, chicos, es que, mira, por acá como el plástico es transparente o el vidrio es transparente, ¿qué va a pasar? El sol entra, el sol puede entrar. Entonces el hombre construye estos invernaderos para proteger a las plantas de las condiciones climáticas. Aunque hay una pequeña desventaja, chicos, una vez que el calor ha llegado acá dentro del invernadero, o por las lunas, luego este calor debería regresar al espacio exterior, pero no, se queda encapsulado, se queda atrapado acá. Y esa es una desventaja, chicos. Entonces, de tal manera que la temperatura en el invernadero empieza a crecer mucho. Entonces, escuchó del efecto invernadero. Ya, se basa en lo mismo, mira. La luz del sol entra, pero el calor ya queda atrapado. El calor queda atrapado. Debería salir, no, pero queda atrapado. Es, por ejemplo, este cuarto donde yo estoy transmitiendo, chicos. También en la parte de acá al frente hay una ventana. Y a través de esa ventana entra la luz. Entra la luz. Pero esa luz que ingresa, una vez que choca el suelo, queda atrapado dentro de este cuarto, queda atrapado. De tal manera que cuando yo ingreso en la tarde a este cuarto, sus chicos, acá hay un calorzote que ni te imaginas. Entonces la pregunta 2 dice, un invernadero donde se cultivan hortalizas representa un ecosistema natural. Natural. Oye, ¿un invernadero será un ecosistema natural? No, pues chicos, ¿no ves que el hombre lo está construyendo? Entonces eso sería falso. No puede ser un ecosistema natural porque el hombre lo está construyendo. 3, un criadero de truchas en una laguna es un ecosistema artificial. ¿Verdadero o falso? Ya no seas palta, eso sí sabes, ¿ah? Sí sabes, ¿ah? ¿Hay alguien por ahí? ¿Hay alguien por ahí? Oli. ¿Ah? ¿Alguien por ahí? ¿Nadie responde? Uy, qué roche, te chupaste, ¿ah? Te chupaste, te chupaste. Se chupó, se chupó, se chupó. Chicos, un criadero de truchas es un ecosistema artificial porque el hombre lo construye. El hombre construye una especie de piscina y dentro de esa piscina va a criar truchas. Por lo tanto, eso sería un ecosistema artificial. Eso es lo que dice es verdadero. El criadero de truchas en una laguna es un ecosistema artificial verdadero. La clave sería verdadero o falso verdadero. La de dado. De dado. La respuesta. Listo, le tomas captura a la diapo en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora vamos a ver la clasificación de la contaminación ambiental. Según la fuente, la contaminación puede ser contaminación natural y contaminación antropogénica. La contaminación natural es aquella que se da por procesos evolutivos de la Tierra. Ya, por ejemplo, las erupciones volcánicas donde se libera SO2,
sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, los incendios forestales, las tormentas eléctricas, la erosión de los suelos, los temblores y terremotos, todo ello implica un tipo de contaminación natural. Pero también tenemos lo que es la contaminación antropogénica. La contaminación antropogénica es aquella donde interviene el hombre. Antropo significa hombre y génica viene de génesis, que significa origen. Entonces, la contaminación antropogénica es aquella originada por el hombre. Entre ellos tenemos la actividad minera, el tránsito vehicular, las refinerías petroleras, las explosiones nucleares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si interviene el hombre, es contaminación antropogénica. Si no interviene el hombre, es contaminación natural. Ahora bien, si quieres le tomas una captura de la diapo en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora, según la naturaleza del contaminante, la contaminación ambiental puede clasificarse eh, en contaminantes físicos, que está representado por los diferentes tipos de energía, por ejemplo, la energía calorífica, sonora, electromagnética, etcétera. Los contaminantes químicos, representados por las sustancias y mezclas químicas. eh, los contaminantes biológicos, representados por los virus o por pequeños seres vivos, como por ejemplo las bacterias, los hongos, protozoarios, gusanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la contaminación y los contaminantes nucleares, que está más que todo representado por la presencia de sustancias radioactivas. Si quiere si quiere le tomas captura esta diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora bien, chicos, de acuerdo a la contaminación de naturaleza química, los contaminantes pueden ser contaminantes primarios, que son aquellos que proceden directamente de una fuente de emisión. Entre ellos tenemos el CO2, que está por acá, el CO, que está por acá, el NOx, que está por acá. NOx es óxidos de nitrógeno, ¿ah? Los compuestos orgánicos volátiles, que son los COPs, que están por acá, etcétera. O sea, por ejemplo, mira, a ver, lo voy a pintar. El monóxido de carbono, el dióxido de carbono, eh, proceden de la combustión completa o incompleta. Luego, claro, combustión completa, incompleta. Claro, también derivan de los vehículos motorizados, eh, igual que los NOx. Los NOx también derivan de los vehículos motorizados, ¿ya? Los COPs, compuestos orgánicos volátiles, también producto de la combustión en vehículos motorizados. El SO2, chicos, que procede de la tostación de minerales o también de las erupciones volcánicas. La clase pasada habíamos dicho que a los minerales, cuando tienen azufre, se les somete a tostación para liberar el azufre en forma de dióxido de azufre. Entonces, todos ellos son contaminantes primarios. ¿Ya? Pero también existen lo que son los contaminantes secundarios, que son aquellos originados en el aire por la interacción entre dos o más contaminantes primarios. Es decir, los contaminantes primarios van a reaccionar entre sí y te van a generar contaminantes secundarios, que pueden ser, por ejemplo, el ácido sulfúrico, el ozono troposférico, el PAN, que es PAN, nitrato de peroxiacetilo, y el ácido nítrico. El ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ozono y el PAN. ¿Qué es PAN? Nitrato de peroxiacetilo. Nitrato, nitrato de peroxiacetilo. Nitrato de peroxiacetilo.
Entonces, los contaminantes primarios reaccionan entre sí y te generan contaminantes secundarios como el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ozono troposférico y el PAN. O también los contaminantes primarios pueden reaccionar con algún componente del aire, ¿ya? Con algún componente de la atmósfera. Cuando los contaminantes primarios reaccionan con algún componente de la atmósfera, también te puede generar un contaminante secundario. Entonces, así se generan los contaminantes secundarios. Por ejemplo, el ácido sulfúrico es cuando el SO2 reacciona con el oxígeno que está en el aire y con el vapor de agua que también está en el aire. Ahí te genera el ácido sulfúrico. ¿Ya? Entonces, una última rebobinación. Mira, los primarios salen directamente de alguna fuente de emisión. En cambio, los contaminantes secundarios se forman cuando los contaminantes primarios reaccionan entre sí o cuando los contaminantes primarios reaccionan con algún componente de la atmósfera. Listo. Si quieres, le tomas captura de la diapo en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vamos a la pregunta 3. Dice, la contaminación ambiental es generada por la materia o energía, siendo su origen natural o antropogénico. Así, sustancias que producen efectos negativos en los seres vivos, por ejemplo, el monóxido de carbono, causa falla cardíaca en el al respirarlo en un vehículo viejo que emite mucho humo. Por el otro lado, las plagas de mosquitos que transmiten el flavivirus, que ocasiona la fiebre amarilla o el desplazamiento de las placas tectónicas que generan temblores o terremotos. Al respecto, seleccione la o las proposiciones correctas. La primera dice, el monóxido de carbono liberado es un contaminante primario, sí, verdadero, de origen antropogénico, pues verdadero, todo esto lo genera el hombre, es producto del hombre, verdadero. Contaminantes primarios porque están en la diapositiva anterior. Y es de origen antropogénico, sí, porque lo elabora el hombre mediante su industria de vehículos motorizados. 2, el flavivirus, acá mira, acá habíamos hablado del flavivirus, mira, déjame, aquí está. El flavivirus. Aquí está, lo estoy pintando de amarillo, mira. El flavivirus, causante de la fiebre amarilla, es un contaminante de origen natural. Claro, chicos, ¿por qué? Porque es transmitido por los mosquitos, mira, por las plagas de mosquitos. Las plagas de mosquitos emiten el flavivirus. Verdadero. 3. Los temblores y terremotos son contaminantes de origen antropogénico. Verdadero. No, 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 ¿cómo va a ser verdadero? ¿Cómo va a ser verdadero? ¿Cómo va a ser verdadero, chicos? Los temblores y terremotos son contaminantes de origen antropogénico. Falso. Son contaminantes de origen natural. Esto sería falso. ¿Por qué? Porque son contaminantes de origen natural. Voy a colocar. Son contaminantes Listo. Entonces, como solamente te piden las correctas, mira. Las correctas son la 1 y la 2. La clave sería la B de vez. Listo. Le tomas captura de la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chicos, por favor, te voy a pedir que participes en esta última semana, ¿ya? Como te dije, este tema de contaminación ambiental no solamente te viene en química, también te viene en biología, también te viene en geografía. Mira, te vienen 3 cursos, en biología, geografía y en química. Por lo tanto, este tema es muy importante. Y aunque no te viniera en ninguno de esos temas, chicos, es muy importante para preservar el medio en el que vives. ¿Correcto? Listo.
Ahora vamos a hablar de algunas fuentes de contaminación del aire. ¿Cómo se contamina el aire? De manera natural, mediante la erosión de suelos, o sea, desgaste de suelos, el polvo, suelos, los incendios forestales, las erupciones volcánicas, las descargas eléctricas, las tormentas eléctricas, los organismos vivos como el polen, las esporas, los insectos y la radiactividad. Por ejemplo, hay minerales que tienen elementos radiactivos. Entonces, ellos también contaminarían el suelo. Entonces, acá te doy un ejemplo de contaminación del aire de tipo natural. Y acá te voy a mencionar algunos tipos de contaminación del aire por actividades humanas. Por ejemplo, ya por uso doméstico, los desechos, el polvo y el humo que hace el hombre, actividades domésticas, el tránsito vehicular, de gasolina, productos de combustión, plomo, polvo, etcétera, las industrias, las minas. Hoy las minas contaminan bastante el aire, especialmente cuando haces explotación o reducción como monóxido de carbono, etcétera, etcétera. La radiactividad, ya si quieres hacer plantas nucleares, bombas atómicas o plantas nucleares son tipos de contaminación por actividades humanas. Entonces, le tomas captura a la diapo en 5, 4, 3. A ver, vamos a hablar sobre los efectos de los contaminantes. Uno de ellos es la lluvia ácida, que se produce por la emisión de dióxidos de azufre, SOx, dióxido de nitrógeno, NOx. Mira, te explico. Los vehículos motorizados y las fábricas emiten SOx y NOx. Repito, los vehículos motorizados y las industrias liberan hacia el medio ambiente SOx, que son óxidos de nitrógeno, y NOx, que son óxidos de nitrógeno. Entonces, estos entran en forma gaseosa en contacto con el vapor de agua, que son prácticamente las nubes. Y entonces esto te va a generar lo siguiente. Va a generar nubes de ácido sulfúrico y nubes de ácido nítrico. Ya, entonces, tarde o temprano, esas nubes que se han generado de ácido sulfúrico y de ácido nítrico se van a convertir en agua. Claro, en lluvia, pues. Lluvia. Entonces comienza a llover ácido. Alfredito, pero ese ácido sulfúrico no es el que quema la piel. Claro, sí quema la piel. Es cierto que quema la piel. Pero felizmente aquel ácido sulfúrico está diluido por el vapor de agua. Por lo tanto, esto ya no te va a hacer tanto efecto de quemarte la piel. O sea, ¿te va a arder la piel? Sí, pero que te la derrita, no. Nada, ¿para qué te va a mentir? Pero sí te va a arder la piel. Entonces, empieza a llover ácido. ¿Cuáles serían las consecuencias? A ver, consecuencias. 1, aumento de la concentración de hidrógeno. ¿No ves que los ácidos liberan sus hidrógenos? Entonces, cuando liberan sus hidrógenos, chicos, eso cae en las aguas. Por acá cae por las aguas. Entonces, las aguas se hacen más ácidas. Y si el nivel de acidez de aguas aumenta, entonces el pH va haciéndose cada vez más pequeño. Luego, chicos, otra consecuencia es el daño de los ecosistemas acuáticos. Por ejemplo, ya este ácido cae hacia donde están los lagos, donde están las lagunas. Ya, entonces, al momento de que tú le echas ácido a los ríos, a las lagunas, entonces estas aguas se van a volver ácidas. Al volverse ácidas, pues bueno, los peces ya no sobreviven, empiezan a morir. Por ejemplo, ese experimento clásico, por ejemplo, ya tú compras un pececito en el mercado, lo llevas a tu casa y te dura menos de 2 semanas. Puede ser que un día nomás, en un día ese pececito ya esté muerto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que pasa es que cuando tú le pones agua del caño, esa agua de caño es una agua que está ligeramente ácida. Y aunque nosotros no distingamos mucho su acidez, el pez sí distingue muy bien la acidez de esas aguas. Pero el pez entonces no se va a poder adaptar a ese pH, por lo tanto va a terminar muriendo. Entonces, consecuencia de esta lluvia ácida es daños a los ecosistemas acuáticos. Otro es daños a los cultivos. Por ejemplo, no solamente, o sea, que le caiga este ácido a las plantas, obviamente que a las plantas le va a dañar, a ninguna planta le gusta que le tiren ácido, empezarla a dañar a la planta.
Luego, cuando esta lluvia también cae a los monumentos, estatuas, no sé, estatuas de hierro, estatuas de mármol. Entonces, este ácido va a empezar a corroer las estatuas de mármol, las estatuas de hierro. Entonces, como las comienza a corroer, o sea, pareciese que a esas estatuas, a esos monumentos les hubiera dado una especie de lepra, que todo se empieza a corroer, a corroer, a corroer, a corroer. Por lo tanto, la lluvia ácida también es conocida con el nombre de lepra de piedra. Ahora vamos a la pregunta número 4. Si quieres, si quieres tomarle captura a esta diapositiva. ¿Eh? En 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pregunta 4 dice, la lluvia ácida afecta la fase aérea del ciclo del agua. Se inicia con la liberación de óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, o sea, NOx y SOx, proveniente de la quema de combustibles fósiles y volcanes activos. Las nubes con esta carga ácida pueden desplazar el efecto del viento recorriendo las largas distancias. Cuando desciende la temperatura se originan las precipitaciones ácidas, siendo un gran problema en lugares amplios y lejanos como campos de cultivo, acuíferos. También afecta a los materiales de construcción como los metales, las rocas, edificaciones, entre otros. Al respecto, seleccione la o las proposiciones incorrectas. Solamente están pidiendo las falsas, ¿ah? La primera proposición dice, los óxidos de azufre y de nitrógenos, o sea, NOx y SO2 o SOx, son contaminantes secundarios. Ahí está falso, chicos. Ahí nomás y es falso. ¿Por qué es falso, Alfredito? Porque ya habíamos dicho en los contaminantes primarios que los NOx y el SO2 son contaminantes primarios. Acá pongo. Son contaminantes primarios. ¿De acuerdo? Ahora bien. 2. Lugares cercanos a las fuentes de generación de estos óxidos, como los campos de cultivo, acuíferos, entre otros, son afectados por la lluvia ácida. Chicos, cáete muerto. No, no son afectados los lugares donde se contamina con SOx y con NOx. Esos lugares no son afectados directamente por la lluvia ácida. O sea, es algo así, mira. ¿Tú sabías que en la capa de ozono hay ciertas fisuras, ciertas rupturas? Y esas rupturas en la capa de ozono están hechas en la Antártida. Ahora la cuestión es, ¿pero cómo la capa de ozono se ha roto en la Antártida? Si por ahí nadie vive. Fácil, chicos, los vientos. Los vientos son los encargados de desplazar los contaminantes hacia la Antártida. De tal manera que se fisura la capa de ozono. Ya, igualito va a pasar con el SOx y con el NOx. Los SOx y el NOx van a ser impulsados por vientos. Entonces, su acción de estos SOx y NOx no van a ser necesariamente en el mismo lugar donde se liberan el SOx y el NOx, sino los vientos van a llevar a estos contaminantes a lugares alejados de su lugar de origen, y luego que estén alejados de su lugar de origen, recién viene la lluvia ácida. Por lo tanto, dice, proposición 2, lugares cercanos, mira, te dicen lugares cercanos a las fuentes de generación de estos óxidos, el SOx y los NOx, a las fuentes de generación de estos óxidos, ¿son afectados por la lluvia ácida? No, falso. ¿Por qué? Los vientos se llevan el SOx y los NOx. Los vientos se llevan el SOx y NOx.
3. Los materiales de construcción de áreas lejanas. Ahora ven, hablamos de áreas lejanas. Ya. A la emisión de estos gases, del SOx y del NOx, pueden ser afectados por la lluvia ácida. Claro, porque acabo de decir, chicos, acabo de decir que los vientos se van a llevar el SOx y el NOx. Y en lugares alejados, recién el SOx y el NOx van a formar las nubes de ácido sulfúrico y de ácido nítrico, los cuales van a terminar en lluvias ácidas. Por lo tanto, eso es verdadero, chicos. Y a ti lo que te piden son las proposiciones incorrectas. Las falsas, las falsísimas. ¿Quiénes son? Proposición 1 es falsa, proposición 2 también es falsa. Por lo tanto, la clave a marcar sería la C de casita. Ahí tienes. Le tomas captura a la diapo en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora vamos a ver lo que es el smog fotoquímico. Entonces, smog fotoquímico, la palabra smog deriva, a ver, lo voy a poner acá de qué deriva, ¿ya? La palabra smog deriva de smoke, que significa humo, y fog, ¿qué significa fog? Niebla. Fog significa niebla. Entonces, smog es la combinación de la palabra smoke y fog. Smog es humo y fog niebla. Entonces, la palabra smog significa niebla de humo. Niebla de humo fotoquímico. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a examinar la niebla de humo fotoquímico. Entonces, los COPS y los NOx, chicos, son los causantes principales del smog fotoquímico. ¿De dónde sale el NOx y de dónde sale el COPS? De los tubos de escape de los vehículos motorizados. Los vehículos motorizados en sus tubos de escape liberan este NOx y este COPS. ¿Ya? Y este COPS y este NOx van a generar contaminantes secundarios, como el ozono troposférico, el PAN, los aldehídos, ácidos nítricos, ácido sulfúrico, etcétera, etcétera, etcétera. Va así más o menos, mira. Tú tienes ciudades industrializadas donde hay grandes edificios. Mira, está lleno de edificios, lleno de edificios, lleno de edificios. Entonces, los vehículos motorizados, ¿qué van a hacer? Los vehículos motorizados van a liberar, chicos, lo que son NOx y COPS. Van a liberar lo que son COPS y NOx. Ahora bien, este COPS y NOx va a salir liberado y entonces va a quedar atrapado entre esta ciudad. ¿Qué pasa, chicos? Es que estas ciudades industrializadas tienen grandes edificios, por lo tanto el COPS y el NOx quedan acá atrapadas. Alfredito, no hay problema porque el COPS y los NOx pueden salir por los costados. No es tan fácil, chicos. Lo que pasa es que como son edificios, estos edificios actúan como barrera para impedir el paso, el fácil acceso del COPS y el NOx. O sea, el COPS y el NOx libremente no van a pasar por acá porque estos edificios actúan como barreras. Entonces dirás, pero Alfredito, no te preocupes porque los vientos pueden impulsar este COPS y este NOx y pueden liberarlo, pueden hacer que se difunda a través del medio ambiente. No, chicos, porque muchas de las ciudades industrializadas hacen que se corra pocos vientos. O sea, en las ciudades industrializadas muchas veces corre pocos vientos. Entonces el COPS y el NOx queda estancado por acá, queda estancado dentro de los edificios. No puede salir por los costados porque los edificios están obstruyendo el libre paso. Tampoco pueden salir fácilmente porque hay pocos vientos. Pero mira, Alfredito, no te preocupes, que salgan por arriba. No hay problema. Al fin y al cabo son gases, pueden salir por arriba. Chicos, hay ciudades industrializadas que se encuentran a altas presiones. Altas presiones.
Entonces el COPS y el NOx no puede salir. No puede salir por los costados porque los edificios actúan como barreras que impiden su salida. Tampoco pueden ser ayudadas por los vientos, porque muchas veces las ciudades industrializadas corren pocos vientos. Tampoco puede salir por arriba, porque por arriba hay altas presiones. Por lo tanto, el COPS y el NOx quedan encapsulados. Y para colmo, chicos, el sol con sus altas temperaturas va a hacer una especie de cocción, digámoslo así, para entenderlo mejor, va a cocinar este COPS y este NOx. Una vez que este COPS y NOx se cocina, te va a dar como resultados contaminantes secundarios, como los aldehídos, como el PAN, como el ozono, como el ácido nítrico, entre otros. ¿Ya? Entonces, por acá, mira, todo esto te va a quedar acá, encapsulado. O sea, al final, ¿qué vas a tener? COX, NOx, los COPS y los NOx van a reaccionar entre sí, y van a reaccionar con algunos componentes del aire, además que la temperatura, chicos, la temperatura que te dije, va a cocinar este COPS y este NOx, y ellos van a dar aldehídos, PAN, ácido nítrico y y ozono troposférico. Consecuencias: irritación de los ojos y aparato respiratorio. O sea, este smog está en el medio ambiente y va a ocasionar todo ello. Irritación de los ojos y del aparato respiratorio, principalmente. Le toma captura de la diapo en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vamos a la pregunta 5. La pregunta 5 dice, el smog fotoquímico se forma por la contaminación de los óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, COPS, o sea, los NOx y los COX, procedentes del escape de los vehículos, los que reaccionan catalizados por la radiación solar. Ajá, o sea, como la radiación solar como que va a cocinar al COPS y al NOx. Entonces, para formar ozono, nitrato de peroxiacilo, PAN, luego dice, se incrementa el índice de mortalidad cuando la inversión térmica impide su disipación. A ver, ¿qué quiere decir con inversión térmica? Te cuento de acá, chicos. O sea, mira, tú debes saber que mientras más subes de altura, la temperatura debe disminuir. Por ejemplo, acá en Lima o en Piura, que está cerca del nivel del mar, chicos, la temperatura es baja. Perdón, es alta. En las ciudades costeras la temperatura es alta. Pero conforme nosotros vamos ascendiendo, chicos, por ejemplo, ya nos vamos a Huancayo, nos vamos a Puno, ya nos vamos a Pastoruri, conforme vamos ascendiendo la altura, la temperatura va disminuyendo. Pero en este caso del smog fotoquímico, no. Al contrario, chicos, como estos contaminantes no pueden salir ni por los costados ni por arriba por las altas presiones, entonces, ¿qué va a pasar? Estos contaminantes se van a quedado acá arriba como taponeados. O sea, y estos contaminantes, chicos, se quedan acá todos calientes. Estos contaminantes están calientes, chicos. La temperatura prácticamente los ha cocinado. Lo cocinado está caliente, pues. Entonces, esto está caliente, chicos. Acá el O3, el ácido nítrico, el aldehído, el PAN, el COPS y el NOx están por acá arriba taponeados. No pueden salir por arriba por las altas presiones. Entonces, como se han quedado taponeados, mientras más ascendemos nosotros, más temperatura habrá. A esto se le llama inversión térmica. ¿Por qué? Porque lo normal es que mientras nosotros ascendamos, mientras nosotros vamos subiendo, la temperatura baja. Pero acá no, chicos. Acá mientras tú más asciendes, por ejemplo, ya estás acá en el edificio, te vas al piso 30, piso 50 del edificio, te vas a dar cuenta que la temperatura no baja, sino está más alta. ¿Por qué? Porque todo esto se ha cocinado. Todo el O3, ácido nítrico, aldehído, el PAN. Están atracados acá, toda esta cocción está acá atrapada. La temperatura, todos estos contaminantes están a altas temperaturas, están cocinados. Entonces, eso se le llama inversión térmica. Tú subes y en vez de que la temperatura baja, aumentó. O sea, ha habido una inversión de la temperatura. Debería estar baja, pero no, se invirtió, la temperatura está alta. ¿Y qué hay con eso? ¿Qué sucede que si hay inversión térmica? Lo que pasa, chicos, es que si hay inversión térmica, los contaminantes no pueden expandirse, quedan atrapados, quedan confinados.
Y eso es lo malo, del COX, NOx, O3, aldehído, PAN y ácidos nítricos están quedando confinados a causa de la inversión térmica. Ahora bien, regreso a la pregunta. La pregunta 2 me decía. Bueno, la pregunta 5, ¿no? Me decía. Que responde a verdadero y falso. La primera dice, los NOx y COX son contaminantes primarios, verdadero. Y el ozono y el PAN son secundarios, eso es verdadero. 2, en ciudades costeras muy pobladas, se incrementa la mortalidad por la inversión térmica, verdadero. La inversión térmica va a imposibilitar que los contaminantes se expandan. Al contrario, la inversión térmica hace que los contaminantes estén ahí concentraditos, uniditos. 3, en verano, por el clima cálido y soleado, puede incrementarse a niveles peligrosos. Claro, chicos, más calor, más cocción de los contaminantes. Los contaminantes se van a cocinar más, por lo tanto, más de estos contaminantes, del O3, del PAN, del ácido nítrico, de aldehídos, se va a formar. Por lo tanto, eso sería verdadero. La clave a marcar sería la A de Alfredito. Listo, le tomas captura a la diapo en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Necesito que me prestes mucha atención en lo que te voy a explicar. ¿Ya? Pero para ello necesito despertarte. Necesito despertarte y te voy a despertar haciendo alarmas. A ver, vamos a poner alarmas, ¿ya? ¿Ya despertaste? A ver. Despierta. Alfredito, yo estoy despierto. ¿Qué es lo que quieres? ¿Para qué me quieres despertar? Mira, lo que pasa es que lo que te voy a explicar ahora es el efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno climático muy importante. ¿Ya? Si tú dominas esto, te puede salvar la vida a ti y a tus descendientes. ¿Cómo hace Alfredito? A ver, te cuento, mira. Para comenzar, cuando yo hablo de efecto invernadero, me refiero a un aumento natural de la temperatura terrestre por la presencia de gases efecto invernadero, más conocidos como GAY, gases efecto invernadero. O sea, este efecto invernadero, por si acaso, es un fenómeno natural que ocurre desde hace miles y millones de años. Ya, es algo completamente natural en la Tierra. Entonces, mira, más o menos va así. Acá tienes tu Tierra, ya, la Tierra donde vives, y a miles de kilómetros de distancia se encuentra el Sol. El Sol va a emitir diferentes tipos de radiaciones, radiación ultravioleta, radiación infrarroja, ¿qué más? Radiación visible, etcétera, etcétera. Pero para examinar el efecto invernadero, a mí solamente me importa estudiar la radiación infrarroja, que es lo que tú le conoces con el nombre de calor. Entonces, la radiación infrarroja llega hacia el planeta Tierra. Entonces, esta radiación infrarroja, teóricamente, debería chocar y escapar al espacio exterior. Ya. La radiación choca la Tierra y sale al espacio exterior. Si eso fuese así, chicos, la temperatura de la Tierra sería de menos 18 grados Celsius. Y a menos 18 grados Celsius todo estaría congelado. Y si todo estaría congelado, la vida en la Tierra no podría ser tal cual nosotros la conocemos. Felizmente, chicos, existen los gases de efecto invernadero, más conocidos como los GAY. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la función de los GAY? Es retener el calor. ¿Ya? Entre los GAY más utilizados, más conocidos, tenemos el dióxido de carbono, es el principal gas de efecto invernadero, el metano, segundo gas de efecto invernadero más conocido. Luego tenemos los gases fluorados, los cuales son gases netamente artificiales. Tenemos el ozono troposférico. Ojo, troposférico, estoy diciendo no estratosférico, sino troposférico. Luego tenemos el monóxido de nitrógeno, llamado también gas de la risa, y el vapor de agua. Estos son los más populares, los gases de efecto invernadero más populares. Ahora, ¿qué va a pasar? Chicos, entonces acá vienen los gases de efecto invernadero, que los voy a poner de color verde. Estos gases de efecto invernadero que los estoy colocando de color verde, van a retener parte del calor.
Entonces, una parte lo retienen, mira acá, el calor está de color amarillo, una parte lo retienen y la otra parte lo liberan al espacio exterior. ¿Ya? Entonces, gracias a estos gases efectos invernaderos, la temperatura en la Tierra ya no va a ser de menos 18 grados, sino va a pasar a 15 grados Celsius en promedio. Y gracias a esta temperatura en la Tierra, la vida en la Tierra es tal cual nosotros la conocemos. Entonces, ¿cuál es la función de los gases de efecto invernadero? Captar el calor. Los gases de efecto invernadero, lo voy a anotar ya, captan el calor. Captan el calor. Ya captan el calor. Entonces, eh, pero ¿qué pasa, chicos, que si yo aumento los gay? Vamos a suponer que yo, mira, ahora los gay les pongo mayor cantidad. Entonces, chicos, como la función de los gay, o sea, de los gases de efecto invernadero, es captar el calor, si yo genero más gay, entonces más calor voy a captar. Más calor voy a captar. A más gases de efecto invernaderos, más calor se capta. Como consecuencia, chicos, la temperatura del globo va a aumentar. Entonces, la consecuencia principal, la consecuencia más importante del efecto invernadero sería entonces el calentamiento global. El globo terrestre, el globo terrestre ha aumentado su calor. ¿Por qué? Porque hay más gases de efecto invernadero y la función de los gases de efecto invernadero es captar el calor. Entonces, eso sería la consecuencia principal del efecto invernadero. Ahora, claro, sería la consecuencia principal. Entonces, si quieres, le tomas captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1 y 0. A ver, veamos algunas consecuencias del calentamiento global. A ver, chicos, date cuenta. La temperatura del planeta se ha incrementado, ¿ya? Por causa del calentamiento global. Entonces, ¿qué va a pasar? Los polos y glaciares se van a derretir. Es decir, mira, acá tú tienes los polos. Ven por acá tus polos. ¿Qué va a pasar? Si hay más calor, chicos, estos polos se van a derretir. Ojo, también los glaciares. Por acá tú tienes tus glaciares. Por ejemplo, la cordillera de los Andes. Entonces, se derrite esto, chicos. Entonces, ¿qué va a pasar? Incrementa el nivel del agua. O sea, este polo derretido, estos polos derretidos se convierten en agua. Entonces, esta agua, chicos, va a tener que salir a la superficie. Va a tener que salir a la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, y eso es lo malo, chicos. Si sale a la superficie, los países de Centroamérica podrían desaparecer. ¿No es que hay inundaciones? Ay, entonces esta brechita pequeñita que está al nivel del mar, chicos, puede desaparecer. Estos países de Centroamérica pueden desaparecer fácilmente. Y los países chicos que están en Sudamérica, bueno, países costeros como Chile podrían desaparecer. O sea, este Chile
podría desaparecer. Alfredito, pero eso no es malo. De todas maneras, Chile nos ha quitado mucho territorio. Chile desaparece. Pero no celebres, no celebres, porque si desaparece Chile, también desaparece Lima. Claro, porque Lima también es una ciudad costera. Entonces desaparece Chile, desaparece Lima. Las ciudades costeras desaparecen por efecto de las inundaciones. Ahora bien, claro, va a haber inundaciones, pero las inundaciones traen consigo plagas, por ejemplo, mosquitos, y los mosquitos traen consigo enfermedades. Ahora, paradójicamente, mientras en unos lugares van a haber inundaciones, en otros van a haber sequías. ¿Cómo que sequías? Si acabas de decir que van a haber inundaciones, si hay inundaciones, ¿cómo va a haber sequías? No tiene lógica. A ver, te cuento. Si bien es cierto que el 75% del planeta está conformado por agua, ahora bien, en todo caso, chicos, menos del 1% es agua dulce. O sea, los ríos que riegan los bosques, las selvas de nuestro Perú, eh, bueno, ellos se forman, ellos salen de la cordillera, de los glaciares. Lo voy a tratar de poner de color celeste. De acá salen, por acá, para que se vea mejor. Sale de por acá. Ya. Entonces, listo, empiezan a salir y, a ver, te explico, mira lo que pasó. Mi hermana el año 2000 se fue de paseo de promoción al Pastoruri, un nevado de Pastoruri. Se tomó muchas fotos, se toman las fotos y en el tiempo de pandemia nosotros examinamos las fotos que ya se tomó y las comparamos con las fotos que hay actualmente, chicos. Actualmente ese nevado donde mi hermana se tomó fotos ya no existe, se derritió. Vamos a ir en una discoteca, creo, para los turistas. Entonces, bueno, eso es peligroso, chicos, que ese nevado desaparezca, porque de esos nevados salen las aguas dulces. Y si no hay aguas dulces, chicos, ¿cómo se van a regar los bosques, las selvas y otros ecosistemas, las lomas? ¿Cómo se alimentan si no hay ríos? No hay ríos. O sea, entonces, si no hay ríos, van a morir todos esos ecosistemas. Entonces, claro, si todo eso, si la cordillera desaparece, van a haber sequías, no van a haber aguas que riegan todo ellos. Al haber sequías, van a haber más incendios forestales, ¿no? Ves que no hay agua que apaguen esos incendios. O sea, los incendios forestales, por lo general, comienzan por sí solos y se apagan por sí solos. Que por ahí hay agua, ya se consumió todo lo que se debía quemar. Pero si no hay agua, chicos, ¿cómo se van a apagar? Luego, chicos, si hay sequías, incendios forestales, van a haber escasez de alimentos y con ello las quiebres de economías. No hay alimentos, chicos, las economías de los países quiebran. Otra consecuencia del calentamiento global son aumentos de olas de calor y de frío. Por ejemplo, en el 2019, perdón, la temperatura en Sydney, Australia, subió a casi 50 grados, casi 50 grados. Y por otra parte, en Chicago, Estados Unidos, la temperatura bajó hasta menos 29 grados Celsius. O sea, mira, hay grandes olas o bien de calor o bien de frío. Y aparte se van a generar huracanes más peligrosos. Recuerda que los huracanes se forman en parte por la evaporación de las aguas oceánicas. Pero si hay más calor, entonces mayor cantidad de aguas oceánicas se va a evaporar. Como van a haber más cantidad de agua evaporada, entonces los huracanes van a ser más peligrosos, más violentos. Y los huracanes van a ir y arrasar con la biodiversidad que se encuentra a su paso.
Por lo tanto, va a haber una disminución de la biodiversidad. Wow, parece que estoy explicando el fin del mundo, ¿no? De hecho, la primera vez que yo escucho de esto, chicos, me recuerdo que hablaban del fin del mundo. Yo me asustaba, pero cuando tenía tu edad dejé de creer en eso. Pero ya cuando estoy en mis últimos años de mi universidad también vuelvo a creer otra vez en eso, porque todo lo que decían esos charlatanes religiosos y no, no era del todo mentira. De hecho, era muy realista lo que ellos decían. Solamente que uno no se da el tiempo de examinar, pero daba miedo, ¿no? O sea, lo que decían ellos era cierto. ¿Qué está pasando? Le tomas captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chicos, la ONU en el año 2018 a ver, te voy a contar lo que pasó ya para comenzar. En el 2018, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso que causan el calentamiento global aumentaron hasta más del doble. Este es en el 2018, poquito antes de la pandemia. La última vez que ocurrió eso, chicos, fue hace 3 y 5 millones de años, entre 3 y 5 millones de años, cuando la temperatura en la Tierra era 2 o 3 grados más alta de lo que es actualmente. El nivel del mar era entre 10 y 20 metros superior a lo que es actualmente, ¿de acuerdo? Entonces, mira cómo hemos llegado en el 2018. En el 2018 hemos igualado un récord que sucedió hace 3 a 5 millones de años. Mega récord. Entonces, acá te dejo el link. Es un link ya que viene de la ONU, por si acaso quieres revisarlo. Y otra cosa que nos va a decir la ONU es que el planeta solamente tiene hasta el 2030 para detener un cambio climático catastrófico. ¿Ya? O sea, hasta el 2030 debemos reducir la cantidad de dióxido de carbono, de metano, de óxidos de nitroso, vapor de agua, gases fluorados, etcétera, etcétera, etcétera. De lo contrario, chicos, a la humanidad le quedaría menos de 30 años de vida. O sea, la vida de la Tierra ya está siendo calibrada. Alfredito, esas solamente son habladurías. Bueno, te dejo los links, ¿ya? Dejo los links. Lo dice lugares prestigiosos, estas noticias por el CNN en español, acá te dejo el link. O también lo dice la BBC. También son noticieros de bastante talla internacional. ¿De acuerdo? Entonces, si quieres, le tomas captura la diapo en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cambiamos de diapositiva. A ver, causas del calentamiento global. ¿Qué cosas originan el calentamiento global? La principal, chicos, y esta ya vino en examen de admisión, ¿ah? Esta pregunta vino en geografía, en biología y en química. Te dije que estas preguntas se repiten mucho. Más que todo en geografía se ha repetido esta pregunta. La causa del calentamiento global. La principal causa, chicos, es la deforestación de bosques. ¿Por qué es la principal causa? Recuerda que las plantas absorben el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero. O sea, mira, en sentido estricto, chicos, en sentido estricto, el dióxido de carbono no debería ser considerado un gas contaminante, porque date cuenta, nosotros inhalamos oxígeno, y exhalamos ¿qué? Dióxido de carbono. O sea, el hecho de respirar implica que nosotros contaminemos el planeta con dióxido de carbono. Pero ese exceso de dióxido de carbono debería ser absorbido por las plantas. ¿Ya?
Pero si no hay plantas que absorban ese dióxido de carbono, entonces ese dióxido de carbono va a quedar en el medio ambiente. El hecho de que tú tengas tu casita, chicos, implica de que esa tierra donde debería crecer árboles ya no está cumpliendo su función. Si no está construyéndose una casa, y al construirse una casa, ya los árboles van a dejar de existir. Lo que se necesita es árboles que absorban el dióxido de carbono. Con ello, chicos, con ello, los niveles de CO2 se reducirían drásticamente. Ya, entonces. Chicos, te cuento algo que pasó, mira. Ya en el año 2018, chicos, se quemó la Catedral de Notre Dame. Entonces esto se declaró como una tragedia mundial y en solo unos días se recaudaron 218 millones de euros para reconstruirlos. Por otra parte, chicos, el Amazonas, que es considerado como el pulmón del mundo, se le considera pulmón del mundo porque purifica más del 20% de aire a nivel mundial. Ya el Amazonas, que es considerado el pulmón del mundo y que alberga más de 600 especies de animales, llevaba 16 días quemándose y nadie hacía nada, ni los medios de comunicación ni los gobiernos. Entonces, ¿qué pasó? Mira, una usuaria de Facebook va a registrar el incendio mediante su celular e indica que el incendio ya llevaba 16 días y que nadie hacía nada por apagarlo. Los incendios forestales son normales, chicos, pero ya que estén 16 días, incendios forestales, eso ya no es normal. El gobierno esperó 3 semanas para intervenir. Ya 3 semanas de incendio, recién el gobierno ya se dio cuenta. Ah, este incendio se ha salido de control. Vamos a intervenir. Entonces, los brasileros tratan, gobierno de Brasil, chicos, trata de apagar el incendio, pero no puede. Llevan más de 3 semanas de incendio. El incendio se está expandiendo a 3 países. A 3 países. Bueno, entonces los países vecinos de Brasil tratan de ayudar, pues tratan de ayudar llevando aviones repletos de agua. Aunque no lo creas, Chile hizo una muy buena colaboración. Chile ayudó bastante en los incendios. Los hermanos chilenos ayudaron bastante a apagar el incendio, chicos. Y bueno, una muy buen aporte de los chilenos. Peruano debería darle vergüenza. Peruano casi no ayudó casi nada. Ya, y muchos otros países también ayudaron. Ya, entonces, más de un mes el Amazonas estuvo incendiando, chicos. ¿Pidieron colaboración? No, no pasa nada, no hay dinero. El mundo entero se había quedado sin su pulmón. Y la ONU ya había declarado, el mundo tiene hasta el 2030 para revertir ese efecto, ese calentamiento global. Lo dijo la ONU, no lo dijo cualquier diputado, cualquier presidente. No, lo dijo la ONU. La ONU dijo, tienes hasta el 2030 para revertir todo eso. Si no, el daño para la humanidad va a ser irreversible. A la humanidad le quedarían menos de 30 años de una vida normal. Entonces, al poco tiempo que aparece esa noticia, curiosamente el Amazonas se quema. El mundo se había quedado sin su pulmón purificante. Alfredito, no te preocupes, todo pulmón tiene su reemplazo. Sí, Australia. Australia, la sucesora del pulmón del mundo. Pero ¿qué crees? Se quema el Amazonas y a los pocos días también se incendia los bosques de Australia. El mundo se había quedado sin su pulmón y sin el reemplazo de su pulmón. Y para colmo, chicos, la ONU ya nos había dado un ultimátum a toda la humanidad. Más aún, comienza ya en el año 19, en el año 2019, aparece el COVID-19, lo cual va a obligar a la población mundial a permanecer confinada dentro de sus hogares. Entonces, ya no van a haber bosques que purifiquen el aire. Ya no van a haber personas
que defiendan la conservación del medio ambiente. Pero ¿qué crees? Aunque no lo creas, este COVID generó cierto equilibrio. ¿Por qué? Porque cuando las personas estaban encerradas en su casa, va a sonar cruel lo que digo y realmente lo es, pero chicos, de alguna u otra manera, que una parte del mundo haya desaparecido y no estaría tan mal. O sea, sé que suena un poco cruel, pero a ver, déjame explicarte. O sea, ¿te acuerdas que había en los Avengers un sujeto llamado Thanos? Este Thanos quería acabar con la mitad del mundo con un chasquido de dedos, porque el hombre estaba agotando los recursos naturales y con eso iba a causar la extinción del planeta. Felizmente Thanos desaparece a todo el planeta, a la mitad del planeta por un tiempo, por 5 años, ¿no? Pero en esos 5 años, ¿qué pasa? El planeta se empieza a recuperar del todo el daño sufrido. Igualito, chicos, el planeta en ese tiempo de confinamiento se empieza a recuperar de todo el daño sufrido por el hombre. Las aguas de Lima por primera vez empiezan a aclararse luego de muchas décadas. De muchas décadas, por fin las aguas de Lima se comienzan a aclarar. Claro, no quedaron completamente transparentes, pero sí se han aclarado notoriamente. Entonces, bueno, no fue tan malo, no fue tan malo. Claro, estuvimos encerrados, ¿no? Unos 2 años, casi 3, pero el mundo respiró de la contaminación producida por el hombre. Ahora, la quema de combustibles fósiles, por ejemplo, la gasolina, petróleo y el gas natural, también son causas que generan el calentamiento global y el aumento explosivo de la población. Por ejemplo, ya te había dicho, el solamente hecho que tú tengas tu casa, estás quitando terreno para que crezcan plantas, que los cuales absorben CO2. El hecho de que tú estés cargando tu celular, el hecho que tú utilices corriente eléctrica, también estás haciendo que se genere CO2. Entonces, a mayor población haya, mayor CO2 se producirá. Inclusive tú inhalas oxígeno y expulsas, liberas CO2. Entonces eso también sería una causa del calentamiento global. Le tomas captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pregunta 6. A los gases que atrapan el calor en la atmósfera se les llama gases efecto invernadero. El efecto de cada gas sobre el cambio climático depende de 3 factores principales: la concentración, tiempo de permanencia y la fuerza con la que afecta. Al respecto, y con los valores de la tabla, señale la secuencia de verdad. A ver, tengo todos estos gases, mira. Dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorcarbonos, perfluorcarbonos, trifluoruro de nitrógeno, hexafluoruro de azufre. A ver, dice, de los gases mencionados, 4 son inorgánicos y 3 son orgánicos. ¿Los orgánicos quiénes son? Recuerda que la química orgánica se encarga del estudio del carbono. Ya, la química orgánica se encarga del estudio del carbono. Pero hay sustancias que pese a que tienen carbono, no son consideradas orgánicas. Por ejemplo, el CO2 y el CO. ¿Por qué no son consideradas orgánicas si tienen carbono? Lo que pasa es que todas sus características son de características inorgánicas. Pese a que tienen carbono, actúan completamente como sustancias inorgánicas. Al fin y al cabo, su origen son de sustancias inorgánicas. Como su origen son de sustancias inorgánicas, entonces es normal que actúen como sustancias inorgánicas. Entonces vamos a poner acá: orgánicas e inorgánicas. Las orgánicas son todas aquellas que poseen carbono, por ejemplo, el metano, los hidrofluorcarbonos, hidrofluorcarbonos también tienen carbonos en su composición. Luego tienes los perfluorcarbonos, plural, ese plural, mira, date cuenta que hay carbono, acá también hay carbono y acá también hay carbono. Pues te das cuenta que hay carbonos, hay carbonos. Y entonces son orgánicas porque tienen carbonos. Claro,
Ya te había mencionado que el CO2 y el CO, pese a tener carbono, son consideradas inorgánicas. Por acá puedo poner inorgánicas. Bueno, inorgánicas son el resto de sustancias orgánicas. El resto de sustancias que sobran. Por ejemplo, el CO2, el N2. ¿O por qué son inorgánicas? Porque no tienen carbono. Bueno, excepto el SO2, ¿no? Que es una excepción a la regla. El CO2 es una excepción a la regla. Ya, entonces, sustancias orgánicas, encontré 3, e inorgánicas 4. Entonces, lo que dice la primera proposición es correcta. 2, el CO2 y los PFCs, a ver, CO2 es acá, mira. El CO2 y los PFCs, ¿dónde está PFCs? Aquí está. Mira cuánto tiempo de permanencia en la Tierra tiene, cuántos años. Dice, son los más dañinos debido a su larga persistencia, sí, porque permanecen en la Tierra durante muchos, pero muchos años. Por lo tanto, chicos, van a dañar por más tiempo, chicos. Mientras más años permanezcan estos compuestos en la atmósfera, ¿ya? Mira, el CO2 permanece 100.000 años en la atmósfera. Los perfluorcarbonos permanecen 26.300 años. Muchos años permanecen en la atmósfera. Muchos años. Ya, entonces, por muchos años van a dañar nuestro planeta. Entonces, el CO2 y los PFC son los más dañinos debido a su larga persistencia, verdadero. 3. Durante la combustión completa de hidrocarburos se genera el gas más persistente. Chicos, recuerda que en una combustión completa, acaso acá lo voy a colocar ya, en una combustión completa de un hidrocarburo, a ver, ¿qué pasa si tú quemas un hidrocarburo? Vamos a poner, chicos, si tú quemas un hidrocarburo, ya, lo que se va a generar sí o sí son CO2 en forma de gas y agua en forma de vapor. Eso fue pregunta examen de admisión San Marcos en 3 ocasiones, chicos, aunque te lo preguntaban de diferentes maneras. Los productos de una combustión completa, ¿cuáles son? CO2 y vapor de agua. ¿Ya? Entonces, esa pregunta no debes fallar, porque ya te la han preguntado más de una vez, San Marcos. Entonces dice, durante la combustión completa de hidrocarburos se genera el gas más persistente. Durante la combustión completa se genera CO2 y el CO2 es el gas más persistente porque persiste por más de 100.000 años, ¿ya? En la atmósfera. Por lo tanto, la proposición sería verdadera. Entonces, la clave a marcar sería verdadero, verdadero, verdadero. A de Alfredito sería la clave. Le tomas captura a la diapo en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vamos a hablar ahora de los freones. Los freones son compuestos formados por átomos de cloro, flúor y carbonos, mejor conocidos como CFCs. Los freones son los CFCs en sí, los cuales son empleados como aerosoles, ¿ya? Son empleados en los aerosoles, mejor dicho, son empleados en los aerosoles como gas propulsor. Ahora bien, cuando los CFCs llegan a la estratosfera, se van a descomponer por acción de los rayos ultravioleta, produciendo radicales libres de cloro, los cuales van a reaccionar con el ozono provocando la destrucción de la capa de ozono. O sea, mira, te cuento, los CFCs
en la troposfera son inocuos, no causan daño, no causan ningún tipo de daño. La cuestión es cuando llegan a la estratosfera. En la estratosfera, recién chicos, estos CFCs, por acción de los rayos ultravioleta, van a liberar este cloro, este radical cloro. Y este radical cloro va a ser el que destruya la capa de ozono. El ozono ahora se va a convertir en oxígeno. Listo. De esa manera se destruye la capa de ozono. Le tomas captura de la diapo en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora, cuando yo hablo de la destrucción de la capa de ozono, chicos, hablo del descenso de la cantidad de ozono debido a la liberación de gases como los freones principalmente. También los óxidos de nitrógeno que vienen en sistemas refrigerantes como aires acondicionados, refrigeradoras o hasta aviones supersónicos y de productos químicos que contienen bromo. Entonces, mira, va así, mira, acá tiene la Tierra, chicos, y a miles de kilómetros de distancia de nuestra Tierra se encuentra el Sol, los cuales emiten diferentes tipos de radiación. Una de esas radiaciones es la radiación ultravioleta. O sea, el Sol puede emitir radiación infrarroja, que es el calor, radiación ultravioleta, radiación visible, radiación gamma, etcétera, 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 etcétera. Pero para la destrucción de la capa de ozono, a nosotros solamente nos conviene examinar la radiación ultravioleta. Entonces, esta radiación ultravioleta es dañina para la piel, para los ojos, pueden causar cáncer a la piel y cataratas en los ojos. Pero felizmente, en la estratosfera está la capa de ozono. Esta capa de ozono va a ser como una especie de manto protector ante los rayos ultravioleta del sol. Sin embargo, chicos, el hombre desde el interior de la Tierra va a usar los CFCs. Los CFCs en la troposfera son inocuos, pero cuando suben en la estratosfera, los CFCs van a liberar el cloro, van a liberar el radical cloro, el cloro monoatómico, mejor dicho. Y este cloro monoatómico es el que va a destruir la capa de ozono. Pero no tan solamente los CFC son los causantes, también los NOx, los óxidos de nitrógeno, destruyen, en sistemas refrigerantes generalmente, destruyen la capa de ozono y algunos compuestos de bromo también destruyen la capa de ozono. Entonces ahora la capa de ozono va a quedar fisurada. Y cuando la capa de ozono queda fisurada, los rayos ultravioleta llegan a la Tierra. Consecuencias: daños oculares, cataratas, daños a la piel, cáncer y daños a los cultivos. Claro, si es capaz de dañar tu piel, también es capaz de dañar los cultivos. ¿De acuerdo? Si quieres, le tomas captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vamos a la pregunta 7. Dice, en su momento, el protocolo de Montreal. El protocolo de Montreal, chicos, por cierto, es un protocolo el cual protege el cuidado de la capa de ozono. ¿Ya? Pero hay que seguir leyendo de este protocolo de Montreal. Dice, en su momento, el protocolo de Montreal, vigente desde 1989, estableció una prohibición de productos que generan gases que agotan la capa de ozono. Esta prohibición alcanza a los países industrializados de fabricarlo. Ya, repito, esta prohibición alcanza a los países industrializados de fabricarlos y a los países de menos industrializados de consumirlos. Fue una medida acertada para prevenir el agotamiento de la capa de ozono ubicada en la estratosfera. Al agotarse la capa de ozono, perdemos el filtro natural de radiación ultravioleta. Claro, ya te había dicho que la capa de ozono sirve como escudo para la radiación ultravioleta. Ya. Entonces, esta capa de ozono daña nuestros ojos y nuestra piel. Al respecto dice que selecciones las proporciones correctas. La primera dice, a través del protocolo de Montreal se limitó el agotamiento de la capa de ozono. Correcto, verdadero. Claro, porque el protocolo de Montreal va a cuidar la capa de ozono, va a evitar que la capa de ozono se agote. Entonces, con este protocolo de Montreal evitamos el agotamiento de la capa de ozono. 2. Los freones reaccionan en la troposfera y destruyen la capa de ozono.
Los freones, o sea, los FCs reaccionan en la troposfera. No, falso, reaccionan en la estratosfera. Falso. ¿Por qué es falso? Porque los FCs reaccionan en la estratosfera. Ya, entonces acá voy a poner falso. ¿Por qué? Porque reaccionan en la estratosfera. Los FCs reaccionan en la estratosfera. La tercera proposición dice, la capa de ozono consume la radiación ultravioleta. Verdadero, verdadero, verdadero. Pidiendo que llegue a nosotros, verdadero. O sea, va a ser un manto protector, un escudo protector para nosotros contra los rayos ultravioleta. Por lo tanto, la clave a marcar sería la B de Bess. A ver, las proposiciones correctas. La E de ella sería la clave. Las proposiciones correctas es la proposición número 1, de verdadero, y la proposición 3 también sale verdadero. La clave es E de ella. Listo, le tomas captura de la diapo en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora vamos a ver las fuentes de contaminantes del agua. El agua se puede contaminar por la erosión, de manera natural se puede contaminar por la erosión de los suelos, o sea, por el desgaste de los suelos que generan polvo, minerales, descomposición del material orgánico como hojas, cadáveres, microorganismos, por ejemplo, parásitos, insectos, y la radiactividad. Lo que pasa es que hay minerales que contienen elementos radiactivos, entonces de manera natural ellos pueden contaminar el agua. Por la actividad humana se puede contaminar el agua mediante residuos domésticos, que son aguas hervidas, detergentes, parásitos, mediante el tránsito, ya sea de lanchas, de buques petroleros, mediante las industrias, mediante las minas, mediante la agricultura, porque la agricultura utiliza pesticidas, fertilizantes, ácidos, desinfectantes, escorias básicas, excrementos de animales, desperdicios agropecuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y mediante la reactividad, el hombre mediante el uso de reactores nucleares o bombas atómicas puede contaminar el agua. ¿Quieres? Le tomas una captura a esta diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora vamos a ver uno de los efectos de los contaminantes acuáticos, que es la eutrofización. La eutrofización, chicos, consiste en el envejecimiento de un ecosistema acuático, ya sea un lago, una laguna, hasta convertirse en un bosque debido al incremento excesivo de nutrientes. A ver, te explico, mira. Chicos, en la eutrofización existen dos tipos: la eutrofización natural, que ocurre en siglos, y la eutrofización antropogénica. Antropo es hombre y génica origen, o sea, la eutrofización originada por el hombre. O sea, los lagos en su forma natural deberían envejecer, chicos, deberían envejecer. O sea, los lagos poco a poco van a ir absorbiendo nutrientes y se van a ir convirtiendo en pantanos, y los pantanos poco a poco van a seguir absorbiendo nutrientes y finalmente se van a convertir en bosques. Ya. Entonces, la eutrofización natural ocurre de manera natural por la acumulación gradual de nutrientes, ya sean nitratos. Los nitratos generalmente salen de las lluvias ácidas, ¿ya? Los fosfatos salen de los detergentes, ¿ya? Por otra parte, la eutrofización antropogénica es generada por el hombre, ¿ya? El hombre, como siempre, ya sabes, metiendo su cuchara donde nadie lo ha invitado. El hombre también, con su lluvia ácida, va a generar nitratos, con sus detergentes fosfatos. Y estos van a hacer que las lagunas
adquieran un exceso de nutrientes. Y cuando las lagunas adquieren un exceso de nutrientes, chicos, empiezan a crecer por acá plantitas flotantes. Por acá crecen plantitas flotantes. Alfredito, ¿pero qué tiene de malo que crezcan plantitas flotantes? Las plantitas flotantes son bonitas. Lo que pasa, chicos, es que esas plantitas flotantes impide que el sol pase a través de las aguas. Entonces, chicos, si el sol no pasa a través del agua, entonces acá, por ejemplo, tú tienes plancton. Entonces ese plancton no realiza la fotosíntesis. No realiza la fotosíntesis. Y si no realiza la fotosíntesis, no hay oxígeno. No hay oxígeno, chicos, no hay oxígeno. Por lo tanto, va a haber una disminución del oxígeno del aire. Perdón, de las aguas. O sea, claro, no hay fotosíntesis, no hay oxígeno que se genere. Entonces, chicos, en ambos casos, en la eutrofización natural y eutrofización antropogénica, la cantidad de oxígeno disminuye. Le tomas captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vamos a la pregunta 8. Dice, la eutrofización consiste en la proliferación de plantas acuáticas debido al incremento de nutrientes NPK y consiguiente pérdida del oxígeno disuelto, esencial para la fauna acuática, justamente lo que habíamos explicado, la cual se origina principalmente por actividad antropogénica. Al respecto, señalé la alternativa que muestra la relación correcta entre la actividad antropogénica y contaminante que produce la eutrofización. A ver, por ejemplo, el vertido de detergentes, los detergentes que liberan fosfatos. Fosfatos actúan como nutrientes, chicos. Entonces, acá el vertido de nutrientes sería por acá. ¿Ya? Con eso tengo dos posibles claves, o la clave A o la clave E. Pero ¿qué más? Sigamos jugando. La lluvia ácida, ¿qué libera? NOx. Y estos NOx, chicos, disuelven las sales que están en los suelos. Ah, por lo tanto, acá sería la B. Ya, pues, y acá lo único que sobra. Las actividades agropecuarias liberan fertilizantes, claro, y esos fertilizantes nutren los suelos. La clave sería la A de avión. A de Alfredito. Le tomas captura de la diapo en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora vamos a hablar de las fuentes de contaminación del suelo. ¿Cómo contaminas el suelo? O sea, hay muchas maneras de contaminar el suelo, jóvenes. Entre ellos, el suelo se puede contaminar de manera natural por la salinización de cloruro de sodio. O sea, cloruro de sodio es la sal de cocina, chicos. Y de manera natural puede presentarse en las tierras. Pero lo que pasa es que el cloruro de sodio impide, ya cuando hay un exceso de cloruro de sodio, chicos, impide que se desarrolle la vida en los suelos. Los vuelve infértiles, mejor dicho. Los vuelve infértiles. Entonces, cuando las tierras se llenan de mucho cloruro de sodio, ya automáticamente la tierra se vuelve infértil. Presencia de uranio en los suelos, o sea, de minerales, pues minerales radiactivos que contengan uranio. Y la desertificación del suelo también es una forma de contaminar los suelos. Por actividades humanas, el suelo se puede contaminar por medio doméstico, por el tránsito, por las industrias, las minas, la agricultura y la radiactividad. Si quieres, le tomas captura de la diapo en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vamos ahora a ver a lo que es la potabilización del agua. La potabilización ¿con qué consiste la potabilización del agua? Consiste en hacerla apta para el consumo humano. O sea, el agua, chicos, por más limpia que parezca, debe ser potabilizada. Debe ser potabilizada. Por ejemplo, incluso el agua de los manantiales, chicos, o de pozos debería ser desinfectada. Debería ser desinfectada antes de su consumo. Por más agua de manantial, por más agua de pozo limpia que sea, lo correcto es desinfectarla. Debemos potabilizarla. Para ello seguimos una serie de pasos. Primero, el represamiento. El represamiento consiste en separar a las aguas de su cauce natural. Luego tenemos el cribado.
El cribado es un enrejado en sí, o sea, en el cribado usas unas rejas llamadas cribas. Rejas llamadas cribas. O sea, el agua viene con muchas contaminantes. Puede venir con troncos, con bolsas de basura, inclusive con cadáveres humanos, aunque no lo creas. Entonces, estas cribas o rejas, ¿qué van a hacer? Van a separar esos materiales voluminosos que vienen acompañados en el agua. Luego pasamos a la sedimentación. O sea, ya, mira, ya separaste los materiales voluminosos, los contaminantes voluminosos del agua mediante el cribado, con unas especies de rejas. Y entonces en la sedimentación, chicos, en la sedimentación todavía ha pasado pequeñas partículas de tierra, ¿ya? El agua está turbia. Mediante la sedimentación que usa sulfato de aluminio o sulfato de hierro, ¿qué vas a hacer? Esas partículas de tierra se van a sedimentar, se van a depositar en el fondo de las piscinas, en el fondo de los recipientes. Luego, una vez que ha sedimentado, que ha separado esa tierra que venía en el agua turbia, aparece la primera cloración, la precloración, o sea, la primera cloración. En la cloración utilizas hipoclorito de sodio para desinfectar las aguas. Luego llega el embalsamiento, que es el almacén de agua para su posterior tratamiento. Y luego viene la coagulación. Lo que pasa, chicos, es que si es cierto, en la sedimentación, tú separaste partículas gruesas de arena, de tierra, pero existen partículas mucho más pequeñas que las partículas de tierra, que son las partículas coloidales. Entonces, mediante la coagulación, tú vas a separar las partículas coloidales, ¿ya? Entonces, en la coagulación, chicos, primero desestabilizas las partículas coloidales y luego de la coagulación aparece la floculación. O sea, una vez que ya has desestabilizado las partículas coloidales, estas se pueden aglomerar formando una especie de barro. Ya a esa aglomeración de partículas coloidales, a ese barro que se forma, le vas a llamar floculación. Luego, chicos, una vez que se formó ese barro, que se deposita en la parte inferior, viene la decantación, o sea, la separación del agua líquida de este barro que se formó en la floculación. Finalmente, ahora que ya no tienes nada de tierra, ya, nada de tierra, entonces le das la última desinfección, la desinfección final. Una vez que le has dado su desinfección final, almacenas el agua para su posterior distribución hacia los hogares de Lima. Le tomas captura a esta diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pregunta 9. Al proceso de conversión de agua corriente en agua potable se denomina potabilización. Se tiene en origen de manantial o pozo, una simple desinfección se hace mediante la adición de cloro. Si proviene de un río como el Rímac, inicia con el cribado y luego sedimentar, coagular, filtrar y desinfectar. Pero cuando el agua de las fuentes disponibles excede los metales pesados o elementos químicos indeseables, se utiliza una ósmosis inversa. Al respecto se señale las proporciones correctas. 1. Inclusive el agua de manantial o de pozo debe ser desinfectada antes de consumirse. Claro, chicos. ¿Usted sabe por ahí algún loquito que se puso a orinar por ahí en las aguas? Y encima orina y está lleno de enfermedades. Verdadero, la primera verdadero. Entonces, el tratamiento del agua del río Rímac solo requiere cribado, filtración y desinfección. No. Mira, es más, la pregunta te da esa respuesta. Mira, si proviene de un río como el Rímac, se inicia con el cribado, luego la sedimentación, también la coagulación. Y acá no mencionan esto, mira. Acá dice, el tratamiento del agua del río Rímac solo requiere cribado, filtración y desinfección. Falso. Según el problema, también requiere sedimentación y coagulación. La tercera dice, si los niveles de arsénico es una sustancia tóxica, exceden los límites máximos permisibles, se aplica la ósmosis inversa, verdadero. El problema también te indica ello, mira, dice. Pero cuando el agua de las fuentes disponibles excede los metales pesados
o elementos químicos, mira, cuando el agua excede metales pesados o elementos químicos, se utiliza ósmosis inversa. Y el arsénico es un elemento químico indeseado porque es un elemento tóxico. Entonces, para ello, chicos, según el problema, tú debes aplicar lo que es la ósmosis inversa. Entonces, a ti lo que te pide son las proporciones correctas. Las proporciones correctas son la primera proposición y la tercera proposición. La clave entonces sería la de dedo. Y bien, jóvenes, le tomas captura a la diapo en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y la clave de las tareas sería esta que está acá. ¿Correcto? Bien, chicos, entonces eso sería todo por el día de hoy. Hora de hacer mi ending de despedida. Nos vemos y muchos éxitos para tu próximo examen de la presa Marcos. Hasta la próxima. Que tengas un bonito día.